Anoche aquí en El Gato al Agua, a las 9:30 de la noche, les adelantábamos en primicia el cese de Pedro J. Ramírez como director del diario El Mundo. Una decisión que se concretaba hoy mismo tras la reunión del Consejo de Administración de Unidad Editorial. Y estas que ven son las imágenes que se producían esta misma tarde en la redacción del Mundo. Esa cerrada ovación de los periodistas al que ha sido su director durante casi 25 años. Pedro J. Ramírez se ha dirigido a sus compañeros para explicarles, entre otras cosas, por qué consideraba él que en los últimos tiempos se han deteriorado tanto sus relaciones con el actual gobierno. El presidente del gobierno y del partido que tiene mayoría absoluta nos ha convertido en sus adversarios o tal vez enemigos. La secretaria general ha dicho: yo no leo El Mundo, y por si faltara alguna clarificación se produce el ominoso boicot, la vileza política que supuso el boicot a ese acto, que todos sabéis que ha tenido siempre un significado absolutamente apolítico o apartidario, un acto de homenaje a lo que significaron nuestros compañeros que dieron la vida por el derecho a la información de todos los ciudadanos, que dieron la vida por lo más sagrado de la libertad de prensa. Ese acto en el que siempre políticos de todas las condiciones convergían en la sede del Mundo, en el que el propio hoy presidente del gobierno acudió, al que el propio hoy presidente del gobierno acudió reiteradamente, coincidiendo con el que entonces lo era, Rodríguez Zapatero, compinchándose a sacar en su día de la cárcel de Cuba a Raúl Rivero y de la de Marruecos a Ali Lamrabet. Ese acto que para todos tenía un significado absolutamente por encima de la polémica fue utilizado como señal, como elemento detonante de la, digamos, de la marginación, de la conversión del diario El Mundo y del director del diario El Mundo en una especie de enemigo del establishment. Entre tanto, que os cuenten Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta pues las idas y venidas, y que os cuente Ana Romero la Casa Real por aquí, la Casa Real por allí, como si quien se hubiera casado con Urdangarín hubiera sido yo, o como si la cadera que se hubiera roto en Botswana hubiera sido la mía. Todo eso ha formado parte del paisaje. Todo eso ha tenido mucho que ver en lo que está sucediendo hoy. Escuchando las palabras de Pedro J. Ramírez, la pregunta que les queremos plantear: ¿creen ustedes que hay una operación política detrás de su cese como director del Mundo? Si creen que sí, 905-810-811. Si creen que no, 905-810-812. Esta va a ser una de las hipótesis que vamos a analizar esta noche, la de una maniobra política. Pero, Horcajo, puede haber también maniobras empresariales. Bueno, la verdad es que en la redacción del Mundo eso es lo que se especula. La moneda de cambio más frecuente en estos momentos es que hay una operación empresarial política, porque aquí en medios de comunicación todas las operaciones empresariales son a la vez políticas, según la cual pues el Mundo, esta es una condición, la salida de Pedro J. Ramírez, para poder venderlo. ¿Para poder venderlo a quién? Bueno, pues eso estará por ver. Se especula mucho con que esto pudiera ser una operación Planeta. Se habla también de un crédito que copia la operación que el gobierno ha contribuido a que se realice con el grupo Prisa y El País, es decir, un crédito de aproximadamente 130 y quien dice 132 millones de euros, urgente, en el que tendrían que ver algunos bancos y tal vez alguna aportación de Telefónica, y que esto acabase pues en una adscripción del periódico El Mundo a lo que es hoy el grupo de media de la familia Lara. Eso estará por ver, vamos a ver cómo se concreta en los próximos días. Lo fundamental es que, bueno, ayer hicimos pleno en casi todo. Dijimos mañana, dijimos será cese, no es de conformidad, y el sustituto será Casimiro. Y ha sido como dijimos. Pero hay una cosa muy importante que tiñe todo el día de hoy, y ese emocionante adiós del riojano Pedro J. Ramírez. Y es que hay una gran contradicción entre lo que dice la empresa, lo que dice el consejero delegado y lo que dice él mismo. Él dice: a mí me gustaría seguir, lo que pasa es que no me dejan.
Y ahí, pues la redacción hoy, emocionada, le decía adiós, pero muchos piensan que puede estar a punto de caer una manera de hacer periodismo en el mundo. Quiero seguir, pero no me dejan, y algunos pueden pensar que me he convertido en un enemigo del establishment. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Ramón Pi, maestro de periodistas, ¿qué interpreta usted? De maestro nada, de maestro nada. Bueno, a mí me parece que los espectadores lo tienen un poquito crudo y tendrán que hacer dos llamadas para dar la respuesta correcta. Porque sí y no. Es decir, llevarán razón los que... Yo creo que mediatamente es absolutamente inevitable pensar que hay una presión política sostenida y antigua. Inmediatamente puede obedecer a que los actuales propietarios de la mayoría, los dueños de Unedisa, hayan pensado que ya no pueden resistir más y que si posibles compradores ponían el obstáculo de que del mundo no se hacían cargo mientras estuviera Pedro J. dentro, pues entonces pues cabe la posibilidad de decir que bastaba con eso para que inmediatamente no hubiera tenido que moverse nadie en la Moncloa ni en ningún sitio. Es decir, ha habido yo creo que ahora mismo la Moncloa es verosímil que no haya intervenido porque no necesitaba intervenir, sencillamente. Alejo, ¿ha habido injerencia política? ¿Qué opinas? Bueno, el clásico dejó bien claro, establecido, que para que el gobierno dependa de la opinión debe ser independiente del gobierno, ¿no? Y esta máxima, que es muy clarificadora, aquí se aplica de lleno, ¿no? Pedro J. Ramírez es un periodista extraordinario, es decir, es de los 3 o 4 grandes periodistas de España de los últimos 30 años. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando leí su libro sobre la gestación del terror en la Revolución Francesa, el primer naufragio, y es como si él hubiera estado en París en esos días. Es el libro de un periodista que en ese final del siglo XVIII estaba por las calles de París, porque es que lo vives, o sea, estás dentro de la convención y estás viendo a Robespierre, y estás viendo a Danton, y estás viendo a Marat, es una cosa impresionante. Entonces, evidentemente, sus palabras han sido muy, muy explícitas. Él, en su independencia, pues ejercía una crítica muy dura al gobierno actual. Y debo decir que en eso le comprendo, ¿eh? Y esa crítica tan dura, tan constante, tan insobornable, al final la ha pagado. Es decir, no sé, algunos tenemos cierta experiencia de estas cosas, ¿verdad? Y esto es lo que él... Y él lo sabía, o sea, él sabía que esto acabaría pasando, porque es una persona de una lucidez conocida, ¿no? Entonces, bueno, pues él ha hecho una cosa que me parece admirable, que es que a pesar de que sabía que al final su cabeza rodaría, ha seguido hasta el último minuto manteniendo su independencia como periodista, y yo desde aquí debo decirle que le admiro y que le felicito. Operación empresarial, vamos a ver. El diario El Mundo y la empresa del diario El Mundo estaba en una situación financiera apretada. Por cierto, como están otros grandes grupos del panorama español. Ahora, curiosamente, a algunos se les da oxígeno y a otros se les retira el oxígeno. ¿Hay alguna relación entre el dar o quitar oxígeno y la posición respecto al gobierno? Hombre, la evidencia empírica nos dice que es absolutamente así. Pero yo les quiero decir una cosa a los que han derribado a Pedro J. del caballo. Pedro J. no se quedará quieto y encontrará otro caballo que a lo mejor será más vigoroso que el que tenía antes. Y también les diré otra cosa. El diario El Mundo, sin Pedro J., es una cáscara vacía. Inés.
Yo creo que es indudable la relevancia que ha tenido Pedro J. y el diario El Mundo en el periodismo español, de toda la democracia prácticamente, y por tanto yo creo que guste más o guste menos, o se haya equivocado más o menos este periodista, pues me parece una mala noticia que pueda desaparecer del panorama del periodismo español. Además es que hay que recordar una cosa, en España nos hemos enterado de muchos casos de corrupción escandalosos gracias a determinados periódicos. O sea, es que aquí en España el periodismo de investigación ha contribuido de manera muy importante a que todos los ciudadanos sepamos de auténticos casos de corrupción. Por tanto, que pueda haber presiones políticas y empresariales, pues hombre, no es descartable, yo no lo sé, pero bueno, me parece que ser muy crítico con el gobierno en un país en el que desgraciadamente no tenemos una prensa o unos medios que sean absolutamente independientes, porque no los tenemos, pues no juega mucho a tu favor. Entonces, como reflexión de fondo, es indispensable que para tener una democracia plena podamos tener un periodismo independiente y libre, y que como este señor o como otros muchos periodistas pues puedan tener la libertad de sacar casos de corrupción de un partido político o de otro, con independencia de quién esté gobernando. De todas formas, yo creo, conociendo, no lo conozco personalmente, pero bueno, conociendo la trayectoria de Pedro J., yo creo que nos enteraremos al final con pelos y señales qué es lo que ha ocurrido. Procuraremos enterarnos. ¿Saben, por cierto, cuáles son las 3 cosas que más le fastidian a Pedro J. del hecho de dejar de ser director? Las he explicado en la reunión que ha mantenido hace un rato en la redacción del Mundo. Ha dicho esos 3 elementos que más le fastidian y, por cierto, en uno de ellos, al recordar a un periodista secuestrado, se ha emocionado. Que hay 3 cosas que yo tengo que me duelen en este momento como puñaladas en el estómago. Una, dejar de ser director del periódico sin que Javier esté de nuevo con nosotros. Sin que Javier, que es el símbolo de todo lo mejor que ha habido nunca en esta casa, esté de nuevo en esta red. Lo segundo que me jode es no poder llevar el estandarte en el desfile del 23 de octubre, en el que celebraremos los 25 años del periódico. Me hubiera encantado poder ser el abanderado. Bueno, espero que me dejéis estar por ahí. Y lo tercero, y hablando ya de un asunto que tiene más que ver con nuestro futuro y que tiene más que ver con el horizonte que tenemos todos y que especialmente el nuevo director y Antonio y todos van a tener por delante, me fastidia no haber tenido tiempo de cosechar los frutos de lo que para mí ha sido un gran movimiento estratégico, que es el llamado cambio de piel del mundo y todas las apuestas que hemos empezado a hacer en el terreno de la digitalización. Han visto que se emocionaba Pedro J. al recordar a Javier Espinosa, el reportero secuestrado en Siria junto al fotógrafo Ricardo García Vilanova, el reportero de El Mundo. Moekel. Hombre, a mí me llama la atención. Yo diría, como ha avanzado al principio Ramón, creo que yo si tuviera que contestar, contestaría a las 2 preguntas, un sí y un no, pero no por no decantarme, sino por decir lo que opino. Un periodista que ha descubierto casos tan fuertes como el del terrorismo de Estado de los GAL, que ha descubierto casos como Bárcenas, que ha descubierto casos como Urdangarín y la Infanta, que ha descubierto últimamente casos como los de Ignacio González, el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, o últimamente ya la UGT. Este es un hombre que molestó a todo el mundo. No te olvides de Filesa. Bueno, y Malesa y todo por la pasta, ¿no? Entonces, cuando esta gente han descubierto todo este tipo de escándalos y atacan a tantos poderes fuertes, no solamente nacionales, sino a la propia corona, el contubernio tiene que haberse formado a la fuerza. Claro, es cierto que también, obviamente, el periódico, en este caso es una empresa, vende bien, y lógicamente las ventas y los números de los periódicos, los medios de comunicación, hay que verlos. Y yo entiendo perfectamente
que los nuevos mayoritarios en la compañía hayan dicho, oiga, miren ustedes, no nos interesa porque lo que vayamos a hacer con el periódico o la venta que vayamos a hacer, este hombre estorba. Y ahí es donde me llama a mí la atención y me da miedo. Porque si para vender El Mundo o colocar El Mundo alguien exige que este hombre estorba porque larga. Claro. Y entonces, si estorba porque larga, tengo que poner uno que no largue para que no estorbe. Y entonces lo que pierde este país es libertad de información. Y por lo tanto, como a este programa al que tengo el honor de venir, veo con toda libertad, y lo que yo pido para los demás medios de comunicación es la misma libertad de la que disponemos las personas que asistimos a esta mesa, lo cual yo me honra muchísimo el poder estar aquí sentado, pues me gustaría que los medios de comunicación escritos no tuvieran esa censura y sobre todo este descaro. Decir que Pedro J. Ramírez estorba para los nuevos adquirentes es decir que estorba la libertad. Luis. Yo llevo viniendo aquí al Gato al Agua y antes en Otro Gallo Cantaría desde hace ya varios años, ¿no? Y he de decir, por ejemplo, que a mí jamás nadie me ha coartado el que diga lo que quisiera decir en cualquiera de los temas que hubiera, y había temas que eran muy controvertidos y siempre he dicho lo que pensaba, ¿no? Y por eso cuando había alguna gente que podía criticar nuestra cadena, digo, pues siempre he visto un plano de libertad donde cada cual manifiesta siempre lo que quiere, ¿no? ¿Qué es lo que me preocupa de lo que estoy viendo con los grandes medios de comunicación? Ahora El Mundo, hace poco tiempo también indirectamente El País, con las televisiones públicas, con las televisiones privadas. Estoy entendiendo que todo lo que estorba y que todo lo que molesta, los grandes holding económicos al final lo intentan controlar, amparados también por el poder político, ¿no? O sea, la contestación no la tenemos que dar nosotros, la ha dado Pedro J. Pedro J. le han entrevistado, le han puesto la alcachofa y ha dicho que se está yendo apresuradamente mucho antes de lo que quería, que él quería haber hecho más cosas de las que le han dejado hacer por la prisa con la que le están haciendo que se vaya. Y él mismo ha dicho que cuando empezó a publicar los papeles de Bárcenas empezó a caer mal al gobierno. Ha dicho, quiero decir, lo ha dicho el todo. Él ha dicho que hay una persecución política, evidentemente. Esa intromisión, repito, está en todos los medios de comunicación que son incómodos a los poderes establecidos, en los grandes partidos, en los gobiernos, etcétera. Y lo que a mí me apena es que en este momento los ciudadanos ya no solamente desconfíen de la clase política, sino desconfíen también del medio que vayan a leer, porque voy a leer lo que realmente ha sucedido o lo que me están queriendo contar para que sea la verdad que yo compre y que yo adquiera, ¿no? Una posible maniobra política es una de las teorías que se barajan en el cese de Pedro J. Ramírez, pero también es cierto que la situación económica del periódico El Mundo es delicada en este momento. Sí. Bueno, ayer antes de dar la noticia yo hablé con Pedro J. Él dijo que vendría, que estaría hoy o mañana aquí, que no había problema en contar pues lo que se pudiera contar de la operación. Esto ha cambiado de la noche al día porque están negociando los últimos acuerdos, por eso no hay protagonistas en esta mesa directamente involucrados. Y los últimos acuerdos, pues claro, exigen una indemnización importante, se habla de 20 millones de euros, y sobre todo exigen un tiempo que a cambio de ese dinero, pues él no emprenda aventuras periodísticas que puedan volver a poner en pie El Mundo 2 o algo parecido. A eso le tienen algunos bastante miedo. Ese es el elemento que ahora hace que no se pongan de acuerdo. Se habla de 2 años, en fin. Parece que ese es el elemento que tal. Ayer les decíamos, en un análisis apresurado, les decíamos que no creíamos que esto tuviera más que la cosa económica, porque es verdad que la matriz del Mundo, que se llama RCS, tuvo que salir al rescate del periódico porque estaba en quiebra técnica. Hicieron un ERE muy importante a primeros de año, en fin, han hecho varias operaciones. Reducciones de sueldo. Sí, pero tienen alguna suerte si se compara la situación y la salud de Unidad Editorial con otros grupos empresariales periodísticos, tienen la inmensa suerte de que ellos están endeudados con sus capitalistas. Ellos están endeudados con su matriz, con RCS. Por cierto, alrededor de unos 300 millones de euros es lo que le cuesta a RCS El Mundo. Bueno, pero es que al fin y al cabo Pedro J. no era el consejero delegado de esa empresa, ni el presidente, era el director. Y las cuentas que se le pueden exigir son periodísticas, no son de cuentas de resultados. Nos volveríamos locos si esto fuera así. Así es que me desdigo un poco del análisis de ayer y cada vez estoy más convencido de que esto tiene una proa política, una proa de operación encubierta de tal y de arrinconar a Pedro J. por molesto. Pedro J. Ramírez deja de ser director del Mundo. A partir de ahora su puesto lo ocupará el hasta ahora vicedirector Casimiro García Abadillo, un periodista de reconocido prestigio no solamente en la redacción del Mundo, sino entre toda la profesión. Todos le conocemos, apreciamos y admiramos a Casimiro. El propio Pedro J. ha tenido palabras hacia su sucesor, laudatorias por supuesto, aunque ha confesado Pedro J. que si por él fuera hubiera sido director del Mundo toda la vida. Ha sido su manera de decir que si se va no es porque él quiere, sino porque le echan.
dijimos que aquel que nos quisiera hacer pasar por el aro abandonara toda esperanza. Y creo que lo entendieron bastante bien, porque a mí hace tiempo que han dejado de presionar. No sé si ahora, siempre que hay una nueva situación, vuelven las viejas mañas, pero estoy seguro de que pronto desistirán, igual que desistieron, porque se darán cuenta de que las reglas del juego en este periódico es imposible que cambien, y menos si el director es Casimiro. Yo no tengo la menor duda de que el Consejo de Administración y los accionistas han acertado al nombrarle director del periódico. Es verdad que yo ya estaba destituido. Es verdad que ya se partía de una situación que yo lo he aclarado antes, querido Antonio, y vuelvo a decir, a mí no me han sugerido, no, a mí se me comunicó que se había tomado la decisión de destituirme. Es más, yo les he dicho, se lo dije al consejero delegado en su día, si cambiarais de opinión, yo estoy dispuesto a seguir de director toda mi vida. Se han reído cuando les he dicho, oye, ¿qué pasa si baja un ángel y os detiene la mano en el último momento? ¿Qué pasa si la paloma del Espíritu Santo os infunde de repente un soplo de sabiduría? Pues quiero decir lo que he dicho, que si de mí dependiera, yo no quiero nada en la vida más que, no hubiera querido nada en la vida, más que poder haber sido siempre el director del mundo. Lo ha dejado claro, una destitución.